La Fundación Manos Verdes ha invitado hoy en su segmento a la arquitecta Florencia Rus. ¿Por qué? Vamos a hablar de desigualdad y de conflictividad ambiental. Qué buena pregunta como perspectiva de investigación, ¿no? Y saber cómo se introducen estos dos conceptos dentro de lo que representan esta idea de eh, todo lo que sea medio ambiente, todo lo que tenemos que hacer para poder definitivamente tener un mundo más respirable. Bienvenida arquitecta, gracias por la visita. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay mucho que aprender con estos conceptos. ¿Cómo hablo de desigualdad y de conflictividad ambiental? ¿De qué trata? Bueno, en primer lugar a mí me gustaría comentar también desde dónde trabajamos sobre esta perspectiva. Yo pertenezco al Instituto de Investigaciones para Desarrollo Territorial y el Hábitat Humano, es un instituto de CONICET y de la UNE. Y también pertenezco a algunas organizaciones y asambleas ciudadanas y ambientales de la ciudad de Corrientes, junto a distintas personas, técnicos, docentes, personas de distintos ámbitos. Un poco trabajamos con esta perspectiva y desde este lugar hablamos de desigualdad socioambiental. Yo creo que también puedo decir de que esta perspectiva por ahí se distancia un poco de otras miradas de lo ambiental que tienen que ver, por ejemplo, con estos planteos de pensar que el cambio climático actual implica dejar actuar solamente a los mercados y también que el crecimiento económico, por cómo se está dando en este momento, o la propiedad privada, y también con la incorporación de ciertas tecnologías, esto va a permitir mejor o mayor cuidado ambiental. Un poco la idea, esta idea se discute a partir de pensar, cuál es esta desigualdad y sobre todo llevar a pensar en las condiciones actuales cómo tenemos que discutir más profundamente los cambios sociopolíticos necesarios para modificar el sistema de acumulación actual que genera muchísimas externalidades o desigualdades ambientales. O sea, no creemos que las soluciones como se están dando actualmente y que implican el crecimiento económico para algunos van a generar cambios significativos en un contexto donde cada vez se dan mayores desastres ambientales que afectan a distintas personas. Desde este lugar, hablar de desigualdad socioambiental implica no solamente hablar de desigualdad en términos sociales, o sea, en términos de pobreza, sino pensar de que también los males y los bienes ambientales se distribuyen de forma desigual en las ciudades y muchas veces se relacionan con cómo se distribuye la pobreza y la riqueza en nuestras ciudades. Y desde el campo de la ecología política, que es un campo de investigación que está como siendo muy desarrollado a nivel internacional, también se habla de la conflictividad ambiental, pensar de que muchas veces a partir de algunos proyectos o políticas que se implementan a nivel estatal y que se imponen en algunos territorios, surgen procesos de conflicto. Y estos conflictos tienen que ver con no solamente con algo negativo para nosotros, sino con pensar de que hay desacuerdos que tienen que ver con cómo afectan esas políticas a otras personas y también con sistemas de valores diferentes, que eso es para nosotros muy importante, repensar que en cómo se vive en el territorio distintas personas tienen sistemas de valores y formas de pensar el territorio distintos. Estos conflictos también para nosotros son importantes de estudiar y de entender, porque también plantean formas productivas, construyen nuevos conocimientos, ponen en diálogo distintas formas de saber, a su vez también generan antecedentes judiciales, por ejemplo, que plantean nuevas perspectivas de lo ambiental que van poniendo por delante la conservación o la preservación de ciertos territorios y disputan un poco lo que siempre se pone por delante, que es el desarrollo económico, el crecimiento económico. Disputan desde el lugar de los riesgos ambientales que afectan a distintos sectores. Por eso también estas miradas de lo ambiental o de la desigualdad ambiental ponen en relación distintas escalas, como muchas veces algo que sucede en un territorio, en un sector, puede afectar a población que está localizada cercana o en zonas más bajas de una cuenca, por ejemplo. Por ahí va esta perspectiva.
Me parece más que interesante porque además estamos ante estos nuevos tiempos donde creo que preservamos o intentamos hacer entender de la preservación del medio ambiente. Pero acá en Corrientes, recién veíamos unas imágenes muy interesantes. Cuando hablamos de conflictividad y cuando hablamos de desigualdad, hay ejemplos, ¿no? Que son muy claros por lo que recién veíamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, un poco la idea era comentar los casos con los cuales estamos trabajando tanto personalmente desde mis investigaciones, desde el CONICET, y también a partir de distintos equipos de trabajo. En las fotos que se mostraban recién se veía, por ejemplo, un arroyo que está muy contaminado. Recientemente presentamos un informe que surgió a partir de un proyecto de extensión, un equipo muy interesante formado por distintas personas, entre ellos arquitectos, médicos, psicólogos, donde trabajamos en un sector de la zona norte de Corrientes que es muy poco conocido, que es el Arroyo Santo Domingo, y un poco mostrando desde este territorio donde se encuentran los barrios Quinta Ferra y Sol de Mayo, cerca de la costa, un arroyo en condiciones muy críticas por el nivel de contaminación que tienen las aguas y que afectan directamente a la salud de muchísimos vecinos que están en esta zona, que son zonas de asentamientos donde ya históricamente tienen otras condiciones de criticidad, como por ejemplo problemáticas de acceso a las infraestructuras, el saneamiento. La idea de este informe fue relevar la complejidad de la situación de este sector y dar cuenta de la desigualdad implica pensar que justo este sector que estuvimos comentando, los distintos datos que surgieron, se encuentra a 5 minutos del centro de Corrientes y es un área bastante olvidada que en estos últimos años casi no tuvo intervenciones estatales en un contexto, como decía, de mucha criticidad y donde peligra la salud de muchos vecinos. A 5 minutos del centro y en contraste con tal vez un centro donde vemos una constante reinversión en mejora de los espacios públicos o de las áreas centrales. Bueno, otro caso, creo que ejemplar tal vez de Corrientes, que yo lo vengo trabajando, es por ejemplo, de la Costanera Sur. En la Costanera Sur, hoy en día vemos cómo se han consolidado situaciones muy extremas de desigualdad. Por un lado, el proceso histórico de transformación de esta costa, que implicó una mejora del acceso al espacio público y a la costa para los ciudadanos, transformó un área de humedal a partir de una defensa y se construyó una playa pública, y esto implicó el traslado, el desplazamiento de mucha población. A su vez, en estos últimos años vemos que hay muchos conflictos que se dan tanto por el interés del sector inmobiliario sobre esta área, mientras que vemos áreas de asentamientos que permanecen en el sector en condiciones muy críticas. Y en estos últimos años, el colectivo de defensores costeros se opuso, por ejemplo, a la localización de un shopping en la playa pública. El planteo de la desigualdad tiene que ver con esto, un área que fue construida por inversión pública y que para el acceso y disfrute de toda la población muchas veces se lo entrega al usufructo de un privado, y esto que no se logró gracias a esta lucha de los defensores costeros. Sin embargo, por otro lado, vemos que están avanzando cada vez más rellenos que se dan al final de la costanera. Estos rellenos también son de empresas privadas y están ocupando una zona donde desemboca el arroyo Limita, y esto va a traer y ya trae consecuencias con las crecientes del río Paraná a los barrios que están en zonas más bajas del área. En este sentido, también otro caso paradigmático que podríamos mencionar es el del crecimiento o expansión de la ciudad hacia la periferia, que cada vez se da sobre zonas, ecosistemas que no están siendo protegidos, como son los humedales, los pastizales o los bosques nativos. Muchas veces el modelo de crecimiento, que es un modelo a partir de loteos, barrios privados, se da de manera, muy desplanificada en un contexto donde es un crecimiento de muy baja densidad, que es insostenible, que implica desmontes, que implica transformación de humedales, y que esto trae consecuencias, como ya se vio en el 2016 y en el 2017, con inundaciones, tanto en esas zonas, con habitantes de ese sector, como hacia zonas más bajas de la cuenca del Riachuelo, con los barrios que están en la zona sur de la ciudad de Corrientes.